Beyond the shocking death toll. Уважаемые граждане России. Tiempos difíciles. Tepatitlán. Ahí esa es la cancha en la que está debatiendo el tema. ¡Órale! Ojalá sea por lana. Ojalá. Necesita lana que le... ¡Chamacos! De Batitlán ya está en el aire. ¿Cómo estás, Mauricio? Broso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, afortunadamente. Felicidades. Gracias. Acaba de ser su cumpleaños. ¡Ande! Así Jornadas es. conmemorativas. Así es. Si ustedes creen que es café, están muy 15 equivocados. años tenía Martina. Eso. El hombre del camión siempre está sentado en un camión. Lo veo en las redes y digo, sí, es foto de hoy. Y sigue en el camión. Aquí estamos, con entusiasmo sin igual. ¿No? ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo estás? Ya nos habíamos encontrado hoy porque llegamos muy temprano. El tráfico es tremendo. ¿Cómo estás, hermano Lezama? En esto de los viajes yo tengo que hacer un saludo. Bueno, Obligado. toda la República. Obligado, además, porque iba a haber un evento en Morelia, pero pues estamos acá con entusiasmo. Pero me comprometí a saludar a Carla Gómez y a Nancy García, porque ellas organizaron algo al que yo no pude estar por estar acá. Entonces les mandamos un abrazo. ¿Hasta Michoacán? A Michoacán, con cariño, a Morelia. Allá en Morelia era el evento. Estaba ahorita. Ahí está. Está llegando a la caravana. Ahí está ella en Morelia, les mandamos un abrazo muy fuerte. Qué bueno que podemos abusar de su comprensión, sabiendo que aquí Emilio Álvarez y Casa también está haciendo patria de este lado junto con estos ciudadanos. Es así, ¿No? ni más ni menos. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece lo del juez Baltasar Garzón? Que apenas antes de comenzar el programa subimos la noticia de que se integraba al equipo de defensa de César Duarte Jaques. Maldito dinero, Broso. Pero Pues justo antes de empezar el programa hablábamos de cómo corrompe el poder y cómo hay gente que se corrompe muy fácil. Y digo, el caso de Garzón, yo todavía tenía el buen sabor de boca del juez Baltasar Garzón de hace algunos años. El histórico, ¿no? Ahora es más histórico que nunca, ¿no? Ya irte con Duarte son dos figuras, ¿no? Son dos figuras. El juez Garzón, el juez que tiene una trayectoria muy reconocida, es una figura emblemática, y el abogado Baltasar. El abogado Baltasar tiene un tiempo caminando. Yo he conocido casos, tuvimos una discusión importante cuando la ley de víctimas del Estado de Morelos, en una discusión muy severa con los grupos de víctimas, de familiares, porque no hubo contacto y trabajo con ellos, recibió una paga generosa. Yo respeto, es un trabajo profesional como tal. Conocí otro caso muy de cerca en República Dominicana, él defendiendo al hermano de Óscar de la Renta, y viajó no con mucha limitación, ni pudor, ni rubor. Con lujo. ¿No? Literalmente cabildeando el voto para unas medidas cautelares. Ya. Es su legítimo derecho, pues, como abogado, pero a mí me sorprendió muchísimo, porque yo iba a otra agenda y de repente me lo encuentro en Fortaleza, Brasil, cabildeando votos para una medida cautelar que no... Pues bueno, él estaba haciendo el trabajo de su cliente. Y ahora, esta tercera señal, pues, te voy a decir así, me duele. ¿No? Me duele porque una figura que teníamos en otro concepto, ahora jugando del lado de pues un montaje. Y además yo me preguntaba, ¿si él entenderá de qué se trata? Porque finalmente es el que hizo el asunto de Pinochet, ¿no? Pero nada menos. Sí. Y además movió... Pero además el caso no ha llegado a las instancias donde se requiera una representación internacional. Parece otro acto de campaña, una medida de propaganda, porque finalmente una justificación legal para la presencia de un abogado con esa fama, pues pero me parece excesivo, ¿no? Pero imagínate tú la necesidad de llegar a ese marketing. O sea, si ya de alguna manera, no sé cómo hayan ustedes visto, que el mismísimo César Duarte está denunciando ante la FEPADE. Eso ¿no? es absurdo. Bueno, eso porque en el fondo de todo lo que quiere hacer es absurdo. Es dañar al candidato. Pero mira, ya la semana pasada que tocábamos este tema con la caravana y con la narración que nos hizo Emilio y que vivió en carne propia en Gómez Palacio, ya habíamos dicho que estaban tomando decisiones, a mi juicio, equivocadas, no solo precipitadas, equivocadas, contrarias a su propio interés. Esa es la verdad. Entonces, una vez más, percibo que en este caso se está
se está utilizando una estrategia política que no favorece a sus intereses. Me refiero al PRI, me refiero a la campaña del PRI, a los estrategas electorales del PRI. Estas decisiones que lo único que hacen es levantar cada vez más el interés, que ya de suyo lo tiene, Emilio, no me malinterpretes, por supuesto que lo tiene. Lo que estoy subrayando es otro filón, que es que aparte del interés de la caravana, de la demanda que plantea Corral, esta estrategia del PRI le está haciendo un favor a Corral. Totalmente. Me recuerda el caso de Fox con Andrés Manuel López Obrador. Es decir, un gobernador que plantea algo muy razonable, que decide lanzarse a la calle a hacer una caravana, a llegarse de aliados para pedir que se cumplan los convenios con la Secretaría de Hacienda y que se respete el federalismo, que se pongan de acuerdo para que no haya tratos diferenciados, se convierte, gracias a sus adversarios políticos, en una de las figuras centrales de los medios y de las conversaciones y de la política actual. Con todo respeto. Ahora mira, hay dos temas ahí vitales. Le están haciendo un gran favor. Yo creo Corral. Me recuerda la canción esta de Sabine y Montserrat y Serrat, ¿no? Cuando el concierto de Dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Cuál? Dice, y contamos con la inestimable participación de los hermanos Mondragón. Exacto. Así están. O sea, la FEPADE, la PGR, la Barrete de la orquesta Mondragón. ¿no? Así. O sea, la verdad las cosas es que están inflando el debate. Pero mira, hay un tema detrás que es vital. Esta crisis estalla esencialmente por la detención de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del PRI. Por eso estalla esta cosa. Las extradiciones fueron solicitadas hace casi 6 meses. Y me parece que a intentar acudir a la FEPADE es llevar el terreno a donde han querido llevarlo a la FEPADE, donde no hay competencia, pero en la esencia es que ahí se toca el centro de un modelo de trasladar recursos públicos a una operación electoral. Ahí por eso creo que está el tema principal. Y la otra cosa que a mí me asombra, pues es más o menos, a mí me viene a la cabeza la idea de Al Capone llamando a un asunto de pago de impuestos, ¿verdad? Claro. Al Capone llamando al respeto de la ley, o sea, es que es de un cinismo. Ahora te voy a decir, por eso Mauricio tiene razón. Quieren pegar Pero y un se prófugo, escupen a sí mismos. O sea, un prófugo de la justicia es el que interpone la demanda. Ya se libraron órdenes a la Interpol, lo está buscando la Policía Mundial. Hay quien dice que parece que está en Estados Unidos, pero podrían haber utilizado a otro distinguido priista para llevar el caso. Esos son los errores. Pero el prófugo, el abogado del diablo, me parece que no es del todo negativo el plantear que se puedan resolver ese tipo de cuestiones en la corte y en juicios. Creo que sería un gran avance para nuestro país si realmente contáramos con instituciones independientes en las cortes donde realmente pudieran litigarse este tipo de casos y donde incluso una persona acusada pudiera acusar a otra persona de otro crimen. Me parecería eso algo positivo. Estoy jugando un poquito a abogado del diablo, pero no me parece que en sí misma la esencia del acto sea negativa. Lo que me parece que es irónico. Nada más es inmoral. No, es una cuestión quizás de moralidad, pero la moralidad en este caso pues, es una cuestión personal, ¿no? Es legal lo que están haciendo. El tema principal es que no están realmente queriendo llevar esto a una corte. Lo que están queriendo hacer es un juicio mediático a través de la acción de pretender llevar a una corte. Y por eso el caso del juez o el abogado Baltasar Garzón, él lo que está vendiendo ahí es legitimidad. Lo que le compraron fue legitimidad, que ahora ya no tendrá mucha que vender. No, hay un dato no menor. O sea, sí fue, además del abogado Duarte, la representación del PRI ante el INE. O sea, sí hay un tema de posición institucional. Y sí corresponde, o sea, sí hay detrás un mensaje político, sí hay detrás la secuela, no porque no es primer acto, es la secuela de una serie de acciones. Yo acompaño absolutamente la lectura de Mauricio, de que pareciera una consecuencia de torpezas. Eso yo creo, pero hay que ver. En un contexto de esta semana en donde hay 2 informes recientes en donde México está en el lugar 92 de 113 en Estado de Derecho, que es el informe del World Justice
Project, en un índice de percepción sobre la corrupción, es decir, esto es a nivel de encuestas empresarios mexicanos, que estamos en el lugar 123 de 176, y en donde estamos viendo otras argucias para esos juicios que se ha habido, esos procesos que se han instituido. Por lo menos en 2017 hay 5 exgobernadores, una serie de acciones que ha hecho la PGR, la Auditoría Superior de la Federación. Ahorita les doy una recomendación de lectura porque de el anuario de la corrupción que se publica en Nexos, pero donde estamos viendo como esta argucia de cómo invalidar esas investigaciones, esos juicios y esos procedimientos con las filtraciones en la prensa. No solamente para este caso. Aquí sumamos lo del caso de Duarte. La información obtenida o filtrada ya no es válida para ese juicio en las instituciones. Las instituciones que sí, que están trabajando bien o mal, pero que llevan esos, en ocasiones, miles de expedientes abiertos, una filtración invalida ese caso. Alejandra, entonces estamos viendo en las primeras planas de los periódicos los acusados. En el juicio del miércoles? Pues fue eso, que la información bancaria que tenían ya. No, bueno, sencillamente porque el fiscal de PGR pidió informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores sin el permiso del juez. Y entonces cuando dicen, oiga, solicitamos su permiso, la defensa dice, oiga, señor juez, me parece una falta de respeto porque estos señores sacaron la información sin pedirle permiso a usted y ahorita quieren permiso para que hagan válidas las cuentas. Y el juez hace, no, ni madre, pues ¿cómo va a ser? Eso No, vas para atrás. Entonces estas denuncias en las primeras planas, Ahora, esa información ya no va a servir. No. Esas filtraciones las cuentas ya no van a servir. No, y las filtraciones sobre nuevas averiguaciones que se pudieran abrir, porque cada semana están saliendo en las primeras planas esas filtraciones, yo después de tantas y después de leer el anuario, más bien las estoy leyendo como una vacuna. Pero justamente es ¿no? el completo ¿no? de lo que quería plantear aquí. Ojalá funcionara esta idea, ¿no? De que a través de juicios, a través de llevar esto a los lugares donde deben resolverse, pudiéramos resolver ese tipo de casos y tuviéramos un sistema de justicia expedito, transparente y demás. Eso es lo que aparentaría el caso de Duarte. La realidad es que es una simulación, al igual que siempre. Es una movida mediática, es una movida, coincido con Mauricio, que mal calculada por parte del PRI, pero en el fondo lo que quiero decir es que no estaría del todo mal que sí funcionaran esas instituciones y que en realidad quisiéramos resolver ese tipo de casos a través de juicios. Y en ese caso yo le daría todo el derecho, incluso una persona acusada o prófuga, de también acusar a alguien más. El tema es que no es real el asunto, es una simulación, es una cuestión mediática mal vista, mal calculada, ¿no? Pero en el fondo la acción en un mundo ideal que no existe, no está del todo mal. No está mal que la gente haga valer sus derechos, obviamente, y está mal que las instituciones hagan su trabajo y lleven a las conclusiones que deban llegar. En eso estamos de acuerdo. Lo que a mí me parece preocupante, ya como patrón de conducta genérico, es esta trampa en la que estamos. A ver si logro describirla rápido. De un lado, tú tienes que, para hacer justicia, para que las cosas realmente funcionen en temas clave de la vida pública, las tienes que llevar a la arena política, porque no nos engañemos, lo mismo se le puede decir a Corral. Hombre, usted está litigando un asunto con Hacienda que tiene que andar haciendo una caravana, está convirtiendo en un asunto político un tema de defensa del federalismo a través de el sistema de coordinación fiscal y los convenios que se convierte en un arma política. Que se vuelve un arma política que Javier Corral levanta con maestría, la verdad, pero es política, no pero eso no es nos que nada, todo es político. Termino, no, todo es político. Las cosas, lo que está diciendo Emilio tiene mucho sentido. Emilio de este lado. No este Emilio de este lado. Ese no hace tanto sentido. El otro Emilio. Para la gente que nos oye en radio, hay un Emilio del lado derecho, hay otro Emilio del lado izquierdo. Emilio, el bueno. Emilio
Emilio el bueno y Emilio el malo. A mayor abundamiento. Te volviste el peje de la mezcla. Le venimos no, abundando. no. Para Emilio el Tranquilos, bueno y tranquilos. Emilio el malo. Y me Es que parece está muy más adecuado cerca su de mí. juicio. Yo lo legitimo en sus Oye, juicios. espérate, ya nos desviamos, pero si de eso se trata, es el bueno porque está más cerca de mí. Claro que está haciendo política, está exigiendo justicia a través de los medios políticos, por favor. Sí. Bueno, el asunto es que para que se mueva efectivamente cualquier sistema de justicia en este país, si no lo haces a través de estos instrumentos de presión, pues la verdad es que se atora. Tenemos un gravísimo problema de administración de la justicia en el país, que es, por cierto, otro de los temas que hemos venido comentando. Hay un amplísimo grupo de organizaciones de la sociedad civil y un amplísimo grupo de personas que está pidiendo que haya una fiscalía que funcione desde hace mucho tiempo, porque tenemos instrumentos de justicia que desde la base, desde abajo, desde los ministerios públicos, desde los peritajes que se levantan, desde la operación misma de los expedientes, de la manera en que los expedientes son recibidos o desechados. Una gran mayoría de los expedientes de denuncia que se presentan ante los ministerios públicos mexicanos, más del 60%, lo sabemos bien en esta mesa, no se inician ni siquiera la primera investigación, simplemente se archivan. Tenemos una justicia que, si no es reclamada por la vía de la influencia, por la vía de la mediatización o de la corrupción, normalmente se queda estancada. Es uno de los grandes problemas de este país. Y agregaría. Lo tienes diario. Tenemos que ir a un corte, porque ayer mismo estábamos viendo como un señor que se levantó 36 millones de pesos, pagando 31,000 pesos y un amparo, salió y está caminando por las mismas calles que están caminando la gente que se parte como todos los días por ganarse 4,000 pesos al mes. Vamos a un corte y regresamos. Tepatitlán, los buenos y los malos. Yo soy de los malos. Si no lo agarras, Casual, O sea, es donde ya está bien Perdón, qué bueno que mejor no sean errores. súmense a la plática. Es un ejemplo muy acabado de un uso faccioso del aparato de justicia. Este asunto de que Duarte vaya a la FEPADE. Claro. O sea, lo que estábamos viendo es justamente un cuate cínico, que tiene ¿no? 10 órdenes de Absolutamente aprehensión de acuerdo. con 1,200 millones de pesos de lo que se ha encontrado por peculado. ¿No? Más la demanda en contra de Alejandro Gutiérrez por 250 millones. Y el partido. ¿No? Y que desviado al PRI. Sí. Hace años se está pidiendo una fiscalía contra la tortura. Es más, vino el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez. Ajá. Se le fueron encima Como cuando perros. dijo, y entre otros, Mid como canciller. Entre otros, Mid como canciller. Juan Méndez es un argentino, un hombre decente. Bueno, lo descalificaron, lo atacaron, porque decía que en México había la práctica de la tortura. Y ahora resulta que de manera fast track, que era una fiscalía la PGR, ¿y cuál crees que va a ser el primer caso? El montaje que están haciendo Alejandro Gutiérrez. Y luego viene clarísimamente, por ejemplo, todo el acoso que está viviendo el fiscal Peniche en Chihuahua, en medidas de apremio, amenazas, desacato, o sea, está viviendo una dinámica de presión. Yo tuve una conversación con él que, hombre, resulta que si hubieran hecho por lo menos la quinta parte de las acciones que están haciendo para detener a los prófugos de la justicia y no atacar al fiscal, dices, bueno, otro gallo cantaría. Es que es increíble, Como lo del es fiscal inaudito. Nieto. Como lo del fiscal Nieto. Bueno, el fiscal Nieto en la FEPADE. fue el ¿Sí? mismo caso y ¿No? la misma Y lógica de y- filtración exacto, por el y tema las de la declaraciones entrevista y en la filtración. prensa que Sí. se convierte en una la cuestión acusación suficiente para que se vaya. La cuestión acéfala de la Auditoría Sí. Superior. Sí. Había Sí. gente con enorme capacidad para estar ahí, ver figura, ¿no? ¿no? Ya Ver figura. acabas de ¿no? perder el lugar. No, o sea, Yo te enseñaré o sea, primero. había una extraordinaria capacidad de oportunidad para tener una auditoría superior de la Federación que sirviera y decidieron no designar. Oye, o sea, Que- es pero que- que había pero venido además sirviendo de también, una en la auditoría auditoría que superior, sí de venía la- sirviendo, Acompaño, que siguiera, acompaño. sí, que Sin- siguiera sin demérito sirviendo. del El presente, trabajo de pero- Portal. Sí, sí, sí. Que siguiera sirviendo. Bueno, se Porque desde descubrió cuándo advirtió lo la de estafa maestra. Bueno, todo bueno. ese trabajo Ahí fue está. de la Ahí Autoridad está, Superior ahí de la está. Federación. Así es,
¿Dónde han encontrado los investigadores? Y las, ¿Sí? Exacto. ¿Sí? lo de Duarte, Javier Duarte, sigue, suma y Así sigue. es. Han hecho un trabajo, la verdad, Importante. Y desde luego que merece la Auditoría Superior de la Federación por lo menos esas calificaciones que dejaron. Porque si algo ha salvado la moral y el poco ánimo que resta, es que todo eso se da a conocer. Exacto. No se cura, pero se anuncia. De acuerdo. Y después desaparece el dinero, pero se anunció, ¿eh? Sí. Se anunció y hubo omisión. Sí, pero yo quisiera insistir en que anunciar los casos de corrupción puede acabar convertido en una vacuna, lo decía Alejandra hace un momentito. Cuando uno insiste en los casos de corrupción y acaba reproduciendo uno detrás del otro y confunde la corrupción con las personas que se corrompen y no con las causas que la generan, acabas vacunándote contra la corrupción. La verdad, acabas esperando el siguiente caso. Eso es un error. Yo esperaría que toda esta polémica que se ha desatado en torno de los Duarte, junto con el reclamo de modificar las condiciones de operación cotidiana de la Fiscalía General de la República, que es una demanda colectiva y muy razonable por parte de instituciones académicas, sociedad civil, empresariales y medios de comunicación, por fin acabe poniendo las cosas en su justa dimensión. No son solo los corruptos, es que tú vas a la PGR y la PGR lo que encuentras es un gravísimo problema de operación. No se puede procesar la justicia, Broso, en las condiciones en que está la PGR. Lo dijo el mismísimo Raúl Cervantes cuando dejó su pliego de mortaja a renunciar a la PGR. No se puede operar con una PGR como la que tenemos, ni mucho menos con procuradurías de justicia de los estados que están claramente cooptadas por esos mismos intereses. Acompañando el fondo de la reflexión. Con una denuncia mínima, un porcentaje de denuncias mínimas. No, espérate, la denuncia mínima o el colmo. Porque acuérdense ustedes que allá en Nayarit, hace un año, el procurador en funciones fue atrapado por los Estados Unidos por tráfico de drogas. Y fíjate nada más, ahorita están saliendo en Nayarit las fosas y están saliendo todos los que estaban en esa cadena de mando. ¿Sabes quién es el abogado defensor de ese ex procurador? ¿Quién? El abogado defensor del Chapo. Bendito. Pero, o sea, pues es que ahora hay un filón que también no hay que perder. Mira, una señora de Meoki me decía, mire, es que cuando le roban uno algo que uno no ve, no le duele. Nos contaste. Sí. Entonces, por eso insistiría, acompañando, sí creo que tiene que haber una noción de ejercicio de pedagogía que contribuya en un entorno de exigencia, incluida la exigencia del funcionamiento de las instituciones. Claro. Pero es que y mira, una cosa para nosotros importante, el domingo vamos a llegar, el destinatario de la PGR, ¿eh? Claro. O sea, el domingo que llega la caravana, vamos a ir a la PGR, porque es del Ángel a la PGR y luego a la Cancillería. O sea, sí tiene que haber una noción de que las instituciones funcionen. O sea, necesariamente tiene que pasar, porque si no lo que pasa es un desencanto. Y me parece que el sentido es eso. Vámonos generando la condición, al menos lo que vamos a hacer este domingo llegando al Ángel a las 11, es ir a la PGR y a la Cancillería. Porque tiene que ver con aquella cosa que llamamos Estado Democrático de Derecho. Ya a estas alturas. Por lo menos, ¿verdad? Y bueno, Así. es que a verdad, no, lo que está pasando es que hay una ausencia total. Pero porque también justamente, esa es tocayo, parte ahí de es eso, donde el a mí me desgobierno. parece que tenemos que encontrar un justo medio, porque la discusión regresa a un punto que hemos tocado antes, que es que la única forma de visibilizar todos esos problemas en lo que se logra arreglar, digamos que el trasfondo del problema de corrupción, es visibilizándolo y denunciándolo. Entonces, tú decías que acabas finalmente como vacunado ante la corrupción. Sí, es que sucede. Yo no estoy seguro que siempre sea el caso. Creo que hay veces nuestra única opción seguir denunciando, porque el proceso que tú planteas, si bien es cierto que sería no estoy ideal, diciendo que no se denuncie, estoy diciendo que cuando se denuncia y no genera consecuencias, la gente acaba normalizando. Es por supuesto, es cierto, revisas, pero no hay maneras de que pase algo. Y la única manera que tenemos es denunciando. Nosotros, del lado ciudadano, por ejemplo, del lado de los periodistas, no tienen la facultad para resolver los temas de corrupción. Entonces, la denuncia es la única forma de visibilizar y de hacer por presión que algunos se resuelvan. Y te pongo un ejemplo. El caso del niño Marco Antonio, que estuvo
perdido durante 4 días, ¿no? Si eso no se hubiera visibilizado, si no se hubiera denunciado, jamás se hubiera obtenido una respuesta. Como desaparecen Probablemente muchos sería diarios. una desaparición. Probablemente sería una desaparición. Sí, y el jefe de gobierno tardó 4 días en responder. 20,000 desapariciones en la Ciudad de México, de 2010 a 2017. Y en este tema también, como en el anterior, yo creo que también como sociedad tenemos que ir aprendiendo entre la denuncia, el derecho a estar informados y la no violación del debido proceso, que ahora un tema de derechos humanos se vuelve también como un instrumento de negociación o de chantaje político. Pero en ese mismo tema, y qué bueno que sale el caso de Marco Antonio, que si no hubiera sido por el caso de las redes, que todos lo retuiteamos, el seguimiento que se le dio, quién sabe, no sabemos qué hubiera sido él, pero ahora estamos en otro dilema que también yo creo que merece reflexión. ¿Hasta dónde tenemos derecho de saber? ¿Por qué estamos exigiendo en los medios y en las redes sociales los informes médicos, que yo creo que ahí es un tema de derechos humanos, que deben de estar protegidos también los derechos del menor? Y yo creo que en ese proceso tenemos que ir aprendiendo también a respetar lo del debido proceso. ¿En qué momento ya no se puede sacar o qué información o hasta dónde llega la denuncia? Es una gran cosa la que estás diciendo, porque el tema es especialmente delicado. Es muy. Es un joven, es un menor, ¿no? Sí, Es un menor de edad. Sí, un joven adolescente. Y entonces es muy delicado porque hay una familia en medio y todo lo que tú quieras. Después de los 5, ya 6, 7 días, donde se sabe que el chavo aparentemente no reacciona como ya debiera estar reaccionando, o sea, que no fuera nada más una cosa psicológica, sino que también ya hubiera un daño cerebral, porque no sabemos qué pasó en esos 5 días y hasta dónde llegaron los golpes, por ejemplo. Por ejemplo, entonces, en este momento tan delicado, el gobierno no puede salir con nada, porque si algo sabe que no fuera afortunado para el joven, habría una cuestión de revictimización o así sería acusado. Los papás, lo único que nosotros logramos saber es que no los dejan llegar a los expedientes. Así es, tuvieron que ampararse para poder llegar al expediente. En este hilo tan delgado, lo que sí les puedo decir es que ha habido filtraciones que desde luego no voy a contar ni voy a presentar en este programa, porque parece ser que lo que se quiere abrir es la duda con los videos que nos están llegando a algunos, donde estás con la duda de un video de este muchacho que no sabes qué noche fue la que se tomó, pero te lo están vendiendo como que fue la misma noche que lo soltaron los policías. Mira, ahí hay un... ¿Ves? Para que tú abras esa puerta y entonces el gobierno diga, nosotros no fuimos y la parte de los papás tampoco se tocó, pero ya está en los medios bailando una posibilidad que nadie quiere abrir. Ahí me parece que hay 3 temas muy críticos. Sí. Uno tiene que ver con los protocolos para las personas detenidas, en particular para los jóvenes en la ciudad. Ese es un tema de conflicto. Y hay una serie de protocolos que claramente no fueron atendidos. Y este muchacho, que sí se cumplieron, que es menor de 18 años, no tenía que haber sido detenido ni procesado así. Aquí hay un problema severo de protocolos. Y si hay mecanismos, si hay regulaciones, no puede ser que la policía salga a decir, como está tratando de explicar, lo tuvimos 5 minutos y lo soltamos. No, señor, eso es contra todo tipo de protocolo y práctica mínima de certeza jurídica y de respeto a los derechos humanos. Hay protocolos. Segunda discusión, el uso de la fuerza. Clarísimamente aquí hay un tema de uso de la fuerza de la policía, que tiene detrás un historial de mucho conflicto de los jóvenes de la ciudad con la policía, en particular los jóvenes de zonas pobres. Este joven era un joven que tenía cinta negra en un arte marcial. Era un joven de preparatoria, en la Escuela Nacional Preparatoria número 8, con esencialmente buenas calificaciones. Era un chavo, un chavo por encima del promedio. Pues, la disciplina que implica tener una cinta negra en cualquier arte marcial, mis respetos. Y me parece que ahí sí se pone en evidencia una segunda discusión del término de relación de los jóvenes con la policía. Ahora resulta que los chavos tienen que cuidarse más de la policía.
O sea, ese fenómeno a mí me parece gravísimo. Y tercera, sí hay un tema de falta de certeza. Este muchacho, no sabemos de dónde, tiene un daño profundo, parece ser. ¿Ustedes se acuerdan Que es gravísimo. A mí me indigna profundamente. ¿Se acuerdan de Presunto Culpable? Claro. ¿No? Sí. Esta película, esta Sí. investigación que se originó en el CIDE y que fue desarrollándose hasta acabar en las pantallas y que describía un fenómeno como el que estamos percibiendo. Es así. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de hacer una investigación a fondo sobre cómo operaba la PGR, también con el CIDE, buscando su profesionalización. Recuerdo, se los cuento rápido, que un comandante de la policía ministerial en algún momento me dijo: oiga, profesor, ¿sabe usted por qué están las cárceles llenas de pobres? Y bueno, por 1000 razones, ¿no? Me ahorro la conversación. Me dijo: no, profesor, están llenas de pobres porque los pobres no cobran venganza. Me pareció una frase matadora. Es decir, los ricos, los corruptos, los violentos someten a los ministerios públicos y someten o compran a las policías. Allá abajo, es decir, no solo es un problema de los grandes jerarquías de la prestación de servicios de justicia, de la administración de justicia en general, es que abajo están sometidos, no hay sistema de carrera, no hay protecciones de ninguna índole. Los pobres llenan las cárceles porque los pobres no cobran venganza. Oye, y este muchacho está en esa circunstancia. En esa franja. Perdón. Y además de estos decía, 3 puntos decía Emilio, nada más yo agregaría otro. ¿Qué sabemos de esa antigua hermandad y de esas extorsiones que van siendo en las jerarquías adentro de cuerpos como el de la policía? Bueno, tenemos ejemplos de eso. Nada más acuérdense ustedes de este muchacho que estaba hasta atrás de alcohol en un BMW, me parece, chocó y mató a cuatro personas. ¿Cuánto tiempo se cayó ese asunto hasta que un juez ya dictaminó contra él? Pero donde se adivinó que había alguien atrás meneando la cuna y convenciendo a las familias, quién sabe si por las buenas o por las malas, de que concedieran el perdón al joven. El día de la misma noche ese joven desapareció instantáneamente. Sabemos que tenía familiares dentro de la policía, gente muy fuerte en esas hermandades, esas hermandades que hay en la policía, y pasaron como 4 meses sin saber nada, hasta que un juez se atrevió a decir, porque además no le llevaban las pruebas que presumían tener, desaparecían las pruebas, como los videos, por ejemplo, nunca los pudieron llevar. El juez se hartó y dijo: ya estuvo toda de simulación, y van tantos años contra este cuate. Tantos años, a pesar de que no le llevaban las pruebas, porque siempre se descomponían. Antes de ir a un corte, comunicado 08718 PGR informa. A propósito, la Procuraduría General de la República informa que el 1 de febrero del presente año la Fiscalía Especial de Investigación del Delito de Tortura de la PGR hizo efectivo el apercibimiento consistente en la imposición de diversas multas a diversos funcionarios públicos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por no cumplir con diversos requerimientos ministeriales en los que se les solicitó información y documentación para integrar la investigación por el delito de tortura a Alejandro N. Y aquí vienen las multas al fiscal general del Estado de Chihuahua, al director del Centro de Reinserción Social número 1, a la directora de Inspección Interna de Función del fiscal especializado en control, análisis y evaluación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, al fiscal especializado en ejecución de penas y medidas. Aquí vienen todas las multas para estas personas que no cumplieron con los apercibimientos de la PGR en el caso de por el delito de tortura a Alejandro N. Este es el comunicado 087/18. Digo slash porque así lo decimos en mi tierra, perdón. PGR informa. Vamos a un corte, 7:39. ¡Órale! Tú te quedaste ahí trabado. Yo
yo me quedé trabado a ver si me destrabo. No, a mí lo que me parece muy grave, y creo que hay que decirlo, es esta ciudad ha sido pésimamente administrada en los últimos 6 años por el jefe de gobierno, por Miguel Ángel Mancera. Ha sido un pésimo jefe de gobierno. Y el caso de Marco Antonio es una prueba más de la incapacidad que ha tenido para gobernar esta ciudad sumamente compleja. No puede ser que, primero que nada, estos casos, como lamentablemente hemos dicho en esta mesa, suceden todos los días en la Ciudad de México y generalmente no se hace nada para resolverlos. En este caso, afortunadamente, se visibilizó y forzó a las autoridades a actuar. El jefe de gobierno tardó 3 días, 4 días en hacer alguna alusión al caso. Yo recuerdo todavía con una cierta nostalgia aquella vez que hubo un acto de violencia en Coyoacán y que Marcelo Ebrard salió a decir, no se los van a acabar. Este jefe de gobierno es completamente frívolo. Pero también acuérdate que a Marcelo le lincharon 2. Sí, policías. Sí, O sea, sí. Todos No, pero tienen yo sus sí creo que ha habido un historias, cambio de o administración. Cochabamba. Nos dejaron Directo. hubo una Ciudad de México, Cochabamba. hubo una Ciudad de México Cochabamba. con un proyecto donde teníamos una cierta esperanza colectiva de que íbamos a algún lado, de que esta ciudad tenía potencial. Y creo que esta administración ha hecho todo por acabar con esa quizás ilusión, pero con esa ilusión que se basaba en hechos reales, en hechos que nos hacían pensar que podíamos cambiar las cosas, en leyes donde se pudieron abrir a minorías los Tú derechos dices que humanos. con Marcelo estábamos muy bien. No, yo digo Creo que que lo había está diciendo. una... No, Sí, no, lo que, yo Yo creo creo que yo estamos estoy diciendo entendiendo que los había- técnicos. y con ¿El rudo Andrés. también? no, Sí. no, no. Ahora sí que tú eres Yo de sí mi creo, Estábamos yo creo que mejor estábamos con menos las peor. técnicas. Yo creo que estábamos menos peor. Menos peor. Yo creo que esta administración ha destruido un proyecto de ciudad que sí había un proyecto de ciudad. A mí me enorgullecía ser parte de la Ciudad de México por las leyes que se pasaron, por las minorías, por el tipo de ciudad que estaba creando, ¿no? Y creo que esta administración nos ha regresado a esa ciudad de los 90s, que era contaminada, que era violenta, que era sumamente corrupta. Y me parece que eso tiene mucho que ver con la personalidad y la incapacidad del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Yo sí creo que fue mejor administrada tanto por López Obrador como por Marcelo Ebrard. No quiere decir que fuera una ciudad ideal, no quiere decir que se resolvieran los problemas, pero la Ciudad de México de los 90s y sobre todo los finales de los 90s, comparada con la de hace 7, 8 años, era una ciudad completamente distinta. Y creo que nuevamente estamos teniendo una máquina del tiempo que nos está regresando a finales de los 90, donde éramos la ciudad que Monsiváis llamó postapocalíptica, ¿no? La ciudad donde ya había habido terremotos, donde había volcanes, donde había violencia, donde había contaminación, donde mataban a gente en todos lados y nadie hacía nada. Esa ciudad está volviendo y esa ciudad estaba empezando a desaparecer. No dijo, La ruda técnica va a complementar. Solamente quisiera darte un dato, unos datos duros del semáforo delictivo que ha subido en que casi todos. que hace el comparativo entre la administración de López Obrador y de Mancera, y Mancera en el único tema que sale que aumentó fue en el homicidio, que sí creció el 41, repuntó en un 41%, que es muy alto, pero los temas de secuestro, extorsión y robo con violencia a casas, habitación con violencia, los índices del López Obrador son más bajos. Sí, yo no estoy defendiendo la O sea, administración de López Obrador. nada más, que la no administración estoy de Marcelo defendiendo a Ebrard... Mancera. Lo que pasa es que me parece un poco difícil hacer como esas generalizaciones, Sí, porque está muy creo que tuvo sus méritos y grandes errores la administración de López Obrador, tuvo sus méritos y grandes errores o grandes problemas la administración de Ebrard, y esta otra también. Entonces, nada Yo más ahí sí quiero dar difiero unos contigo. datos solamente Pero para mira, matizar Tocayo. las generalizaciones. No, yo antes de que me maticemos generalizaciones, primero que nada es gravísimo que los homicidios hayan subido. Comparado con la administración de Marcelo Ebrard, también han subido los robos a casa habitación con la de Marcelo Ebrard, no la de Andrés Manuel López Obrador. Y muchos otros índices. Yo el otro día estaba viendo un estudio donde decían que en 5 o 6 índices de violencia había subido con Mancera con respecto a la administración de Marcelo Ebrard. Yo sí creo que independientemente de los índices, había un proyecto claro de a dónde queríamos ir como ciudad, qué tipo de ciudad queríamos construir, que hoy ha desaparecido. Bueno, pues Y ahora hay que es una opinión mía, personal. Pero ahora hay que estar muy alertas, porque en esta historia que les contaba yo del proceso de reconstrucción, debo decir, Sí. sin Sí, ¿qué embargo, pasa?
que Miguel Ángel Mancera está reaccionando aparentemente bien. Resulta que después de la denuncia pública que hicimos, ¿se acuerdan? Respecto el uso de 8.700 de los 8,000 millones de pesos. 8.700. Casi 9,000, casi 9,000 millones de pesos, que no queda claro quién los va a autorizar. Que dijimos porque en los tres apellidos. La Asamblea Legislativa se arrogó, este es el punto, se arrogó la facultad de autorizar cada uno de esos contra la gastos. Constitución. Contra la Constitución y contra la Ley de Reconstrucción, ya lo habíamos comentado aquí, hubo una forma de desviar, no el dinero, sino la facultad de asignar ese dinero. Reaccionó bien Miguel Ángel Mancera, públicamente. Bueno, vamos a ver, pero les cuento que la cosa está en curso. Miguel Ángel Mancera eso es un buen dato. Reaccionó, me parece un buen dato, dijo, tienen razón los que han presentado esta preocupación, se refirió a mí en particular, dijo, tiene razón Merino, hay que rectificar este decreto y se ofreció a gestionar el asunto con la Asamblea. La próxima semana la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México tendría que rectificar esa decisión y vamos a estar muy atentos. No tendría que haber ningún problema porque las facultades de por sí no existen para estos caballeros. Yo creo que hay claramente un conflicto constitucional y claramente hay que resolverlo. Yo creo que el tema del seguimiento es vital. Y hay que tener muy claro, con la falta de profesionalización que tenemos, ya se mencionó el caso de la reconstrucción, vital, la agenda básica, pero el caso, por eso insistía el tema de los protocolos con el uso de la fuerza. Por supuesto que hay excesos con las policías que tenemos. A ver, yo viví muy de cerca el caso de News Divine. Claro. ¿No? Cerquitita, te lo puedo contar a detalle, ¿va? Sí. Pero lo que sucede es cómo controlas el uso de la fuerza y cómo tienes los protocolos cuando tienes policías tan débiles. O sea, la mayor parte de la policía de la ciudad no vive en la Ciudad de México, vive en el Estado de México. La mayor parte. Una parte importante de la policía de la Ciudad de México, que es la policía no preventiva, sino auxiliar, gana entre 4,000 y 7,000 pesos al mes. Pues ¿no? O sea, su incentivo principal es ser viene. O sea, las condiciones de precariedad. Entonces, los tramos de control, los protocolos, aquellos mecanismos para donde se presenta un incidente de esta naturaleza que no puede pasar. O sea, no puede pasar que detener a un muchacho porque está tomando fotografías en un mural termine una desgracia. Y me parece que ahí está el tema. ¿Cómo controlamos a los cuerpos de la policía? Ese es el tema, honestamente. Porque lo que ha venido pasando es que tenemos una expectativa, una esperanza y una exigencia de policías profesionales. Controlamos y le damos perspectiva, Emilio, porque la idea de controlar al Estado, lo comentábamos el otro día en casa, por cierto, hemos pasado de la idea de tenerle miedo al exceso de Estado que teníamos, a los abusos del Estado que hubo durante... Goloso y dragón. Goloso el Estado en el siglo XX. Sí. Hemos pasado de ese temor al Estado a reclamar que no hay Estado. La ausencia. La ausencia del Estado. Pasamos de la prepotencia a la impotencia del Estado mexicano. Lo queremos controlar y cuando uno busca qué quiere controlar, no hay nada. La verdad, en el caso de la Administración de Justicia lo que te encuentras es un vacío de instituciones que funcionen. Verdaderamente no hay nada, no hay profesionalización, no hay capacitación permanente, no hay un horizonte de largo plazo para esas personas, no hay nada. Entonces decimos, hay que controlar, pero ¿qué controlas? Primero hay que construir. No es que no haya nada, no es que no haya nada, sí hay 80,000 policías en la ciudad. Ya sé, pero están y hay profesionalizados. varios de esos tienen 30,000 policías y tuvieron 2 días de capacitación para usarlas. Sí. Bueno, es que no es que no haya nada, eso. a lo que hay es una condición de riesgo para la gente. Pues o sea, sí. no es que sea al vacío, o sea, nos cuestan miles de millones de pesos, tienes policías que con su falta de capacitación te ponen en riesgo. O sea, lo que hay no es la nada, es una amenaza. Bueno, en esas todavía. condiciones. ¿A dónde se van todos esos recursos? No solo los del ramo 23 que milagrosamente se multiplican y se reproducen, sino todo el presupuesto de egresos, que es la parte que sí pasa por la supervisión y la aprobación de la Cámara de Diputados, todo lo que se destina a seguridad pública para tener los índices que acaba de dar el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
el año pasado 25,000 asesinatos dolosos, Oye, casi pero- 25,000. Pero Entonces, ahí sí es tenemos, un yo creo que ahí sí tenemos claro ¿dónde que se van quedando la en la voluntad corrupción? política, evidentemente, en 11 No. años ha sido no hacer una policía, no dignificar una policía. Los dineros que llegan a los gobiernos de los estados el dinero para sí eso está. acaban etiquetándose en otras cosas. Subejercicio total. Total, absoluto, porque no ha habido voluntad política. Y yo creo que aquí viene una cosa de lo que decía Emilio el Bueno. Que al parecer por criticar ya me volví el malo. No, sí que te acaban de refrendar como el bueno. Yo grosso de ti. Dije Emilio el Bueno, ¿no? Te acaban de refrendar como el bueno. Aquí, Exacto. aquí ya está claro quién es el malo, quién es el bueno. O sea, no me vengas usted a Y lo que trastocar, lo que decía Emilio el Bueno es muy parecido a lo que es la República Mexicana. Sí hubo un tiempo en que la Ciudad de México tenía una gran diferencia con lo que estaba pasando en Michoacán, en Tamaulipas, incluso en Morelos, en el Estado de México. Parece, es más, la gente que se fue de la Ciudad de México, hubo un momento en que ya que se quiso regresar, porque aquí por lo menos no la iban a matar en la madrugada, ni iban a ser secuestrados, ¿no? La administración pasada. No, fíjate que creo que sí hay Antes, un parteaguas. Hay un antes de que parteaguas nacieras. entre lo que pasó con Cuauhtémoc Cárdenas y lo que pasó con Rosario Robles. Fíjate qué ironía, ¿no? Porque ahorita Rosario pues es parte del gabinete de Peña. Pero Rosario Robles sí dio este giro con las nuevas ideas, apoyando el aborto y este tipo de vanguardias de las grandes ciudades, que llegó a ser hasta nombrada como presidenciable, si no se viene el asunto todo este del PRD, que fue trágico, ¿no? Pero hasta ese punto. Después, ahí viene otra cuestión donde se viene ya directamente a la ciudad que soy. Andrés creció un chingo por los talentos de Andrés, porque además tenía a Fox. Le ayudó muchísimo. O sea, Sí. tenía a Fox. La inestimable participación Del enano de la orquesta Mondragón. Fox, digo, Andrés dice- tiene que hacerle una estatua a Fox, Así honestamente. es. Su promotor, así se va a llamar. Porque además Germán Cázares Dixit, ¿no? Las asnerías Las asnerías. de Fox, Sí. y de ahí se agarró Andrés y creció como la espuma con sus mañaneras, porque él dictaba la agenda del país, cabrón. Y México, la Ciudad de México, soportaba muy bien todo lo que estaba pasando afuera. Ya todos teníamos sospechas de decir, oye, ¿cómo que no hay narco, cabrón? ¿Cómo? No, nada más hay narcomenudeo. Pero Nada más hay tienditas. Oye, no es cierto. Y había Está secuestros. llegando hasta Palapa la cocaína en camiones, cabrón. Trailers. y era En trailers, altísimo el desde nivel ese de tiempo. secuestros. No es cierto. Sí. Sí, así es. Y después, bueno, ya creció Andrés hasta a lo que conocemos hoy. Y Marcelo, bueno, se quedó así de ser presidenciable, ¿no? Absolutamente. Es el segundo puesto más importante. Ahora, de Y la con, República. Pero y con además Mancera, quiero- a propósito de la madriza que tú le estabas poniendo, también es justo decir que con Mancera empezamos a conocer la Ciudad de México, que corresponde a todo el país. Sí, y con los Pero datos, además déjame nada hubo- más O sea, permíteme, ya nos alcanzó el destino en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México de Mancera es la Ciudad de México que tiene el índice más alto de homicidios en 20 años, que es el segundo Sí, lugar como a en nivel todo el nacional país. en robo Quiero a decirte que transeúntes, es en todo el es el país. tercer lugar nacional en robo a empresas, a ¿Y negocios. sabes qué punto Entonces, es esos son los importante? datos El de esta desmantelamiento de administración. Plataforma México. Sí, Finalmente, que hubo una coordinación entre el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno federal y después el país entero, que fue la construcción de Plataforma México, y que eso sirvió muchísimo para la seguridad en la ciudad en la época de Ebrard. Yo de Ebrard no lo descalifica nada, pero cuando llega y empieza este sexenio y entonces se encuentran con lo que fue Plataforma México, que finalmente el país tenía una base de datos, tanto de policías, de criminales, de sentencias, y que podían cruzar para que no se siguieran contratando a los policías que habían cometido delitos en un estado y después reaparecían en otro. Llegó este sexenio, lo desmantelaron y una parte se fue al CISEN y sirvió para la inteligencia política, pero no para el combate al delito. Y por eso no es un tema personal, Emilio, sino nada más quería yo un poco matizar.
que el problema de seguridad en la Ciudad de México no es privativo de la Ciudad de México y no es solo responsabilidad de Miguel Mancera, es un tema del país entero, que 2017 ha sido el año con mayor violencia, donde hemos visto los casos de corrupción y de violencia peores de la Pero historia. mi único dinero. matiz en ese Es que sentido vamos pa' es peor, ¿eh? que durante el tanto sexenio dinero. de Calderón, que llegamos a vamos pa' niveles peor del altísimos 17. de violencia a nivel nacional, altísimos, que claro, ya ahora lo superamos porque Récord. este sexenio ha roto todo récord. Y a lo mejor el 18 Pero va ahora, peor. y Es ahora que, sí, Tocayo, pero- el 18 tiende, por lo que va, a ser peor que el a ser 17. peor, ¿eh? pero lo que Y voy con es, elecciones. los récords que tenía el sexenio de Calderón a nivel nacional de violencia, de homicidios, eran altísimos. Y durante ese sexenio, en la Ciudad de México, la tasa de homicidios no correspondía a la media del nacional. Hoy en día estamos viendo que en esta administración de Mancera, con un contexto parecido al de al del sexenio de Calderón, los resultados en la Ciudad de México son mucho peores. Claro. Ahora la eso es lo que yo estoy ahora denunciando. resulta que la Ciudad de México es parte del país. Y ahora sí, nos damos cuenta que no solamente es la Ciudad de México, sino además la capital de los poderes. ¿Es así? Y nosotros vimos desde el principio de estos sexenios, con la gente concretamente, de que invadieron las plazas y le decías a Mancera, muévelos, cabrón. O sea, sí se vale la manifestación, pero no el bloqueo. Eso es contra la ley, no nos pueden bloquear. Y entonces Gobernación decía, no. Y ahí estaba el compadre Miranda arreglándose Comprando. con el dinero para la gente, Y para que la multiplicando Ciudad a la de gente. México nada más doblara el lomo y los cargara. reventó Y la así, burbuja. y así, 800 cosas. Se reventó la burbuja. Así este es. sexenio reventó la burbuja de la Ciudad de México. Así es. Ya somos parte del país. Así lo que es. siempre fuimos, realmente. Nos volvimos parte del país en todo lo que nos habíamos salvado en algunos años. Pero bueno, tú ya pusiste las cosas en su lugar. Y eso es lo que... Pero mientras tanto, nos vemos el domingo en el Ángel. Oiga, nos tenemos, Llega la caravana, que ir, sí. Llega la caravana. Llega la caravana a las 11 de la mañana. ¿Tú vas a ir? Si me invita el tocayo, porque Ya Ya estás invitado invitado. al Ángel a las 11. aunque sea Aunque seas mal, aunque No, sea, Emilio aunque sea el malo, bueno. invita a Emilio el bueno. Ángel, el domingo en el Ángel a las 11. Llega la caravana. vas a ir o no vas a ir? Haremos todo lo A ver, posible. todo lo posible. ¿Tú vas a ir o no vas a ir? Tú Ahí nos tú vemos. tienes que ir. Ahí nos vemos. Oye, Él tiene que. Yo le vengo barriendo. no, todas las carreteras. Oye, ese es el camión donde va Emilio Álvarez, mi casa, güey. Así Es correcto, es correcto. Ahí nos vemos el domingo a las 11 en el Querido Ángel. Broso, qué gusto estar aquí. Mauricio el bueno. Eso. Y el malo y todo por medio. El único, Mauricio. Es Mauricio el único. Mauricio el único. El único. Emilio Grosso. les ama, muchas gracias. Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, ya quedamos. Emilio, El Emilio malo. es malo. Es así. Emilio Álvarez y Casa. Está bien, Gracias. está bien. Y el domingo es a las 11 en el Ángel de la Independencia, luego la PGR Y a la luego 1 en el hemiciclo a En el Juárez. hemiciclo a Juárez. Alejandra Tatí, muchas Gracias, gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chamacos. Si les gustó, qué bueno. Si no, sé su bronca. El próximo lunes estaremos con ustedes de 6 a 8. Hay noticias el próximo lunes de los destinos de esta imagen que están viendo y las señales por donde viajamos. Si tienen tele, si tienen radio, si tienen gadgets y si tienen ganas, por ahí nos ven. ¡Órale!